la sombra en el dibujo, ¿sí? Vamos a comenzar con una esfera, es la más común, ¿sí? Boceteamos, ¿correcto? Ustedes pueden ayudarse si desean con un compás, no hay ningún inconveniente. Vamos a comenzar. Imaginaremos que la luz está acá, ¿sí? La luz se encuentra acá. Entonces, en línea recta vamos a encontrar de que la luz vamos a tener en este área, ¿sí? Entonces procedemos a sombrear, ¿correcto? Hay distintos tipos de sombrear. Una solamente puro lineal, como lo estoy haciendo ahora. Hay otro crossing, que es cruzado, ¿sí? Y hay otro difuminado. Hoy solamente vamos a trabajar con con puras líneas, ¿sí? Ustedes pueden eh, utilizar, si desean, un difumino. No es recomendable porque el difuminado en estas figuras está mucho más orientado hacia los retratos, hacia los rostros, ¿correcto? Entonces, yo sí voy a estar cruzando, estoy haciendo un crossing. Me estoy percatando de que en este área voy a dejar un espacio que no va a ser tan sombreado que digamos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama reflejo. Acá tenemos la luz, esta vendría a ser la penumbra, el área que se acerca, ¿ya? ¿Sí? También le podemos llamar el color, si desea. Solamente el color propio de la figura, puede ser una naranja, una manzana, no hay problema, ¿correcto? Entonces yo acá ya comienzo a poner más color. ¿Por qué razón? Porque esto se llama la cresta de la sombra. ¿Sí? Yo estoy trabajando con un lápiz 2B por si acaso. Esta es la cresta de la sombra. La cresta de la sombra es la parte más oscura, si le quieren decir así, más oscura de nuestra figura. ¿Por qué? Porque es el intermedio entre la sombra propia y la penumbra. Entonces, ahí es como dividiríamos la luz de la sombra. La cresta de la sombra es la parte más oscura. ¿Ven? ¿Se van dando cuenta? ¿Se fijan en esta área? ¿Sí? Entonces yo voy trabajando. Ustedes lo hacen mucho más delicado, más suavecito si le quieren decir así. Yo lo estoy apresurando. Como ya saben, no tenemos mucho tiempo para poder explicarlo. ¿Correcto? Ya. Ustedes poco a poco y ligeramente vamos sombreando. No es cuestión de apresurarse, no nos apresuremos. Nuestra figura nos va a quedar muy bonita siempre y cuando tengamos paciencia. La idea no es terminar lo más rápido posible, la idea es terminar lo mejor que se pueda, lo más presentable. ¿Sí? Eh, ya, tenemos, se vamos fijando, tenemos la cresta, vamos sombreando un poco más. Estoy haciendo, como les digo, crocheting, estoy cruzando líneas. ¿Ya? En algún caso voy a difuminar un poco. Como les decía, algunos soban, pero ese caso particular solamente está designado para los retratos. Como la piel es bien lozana, bien suavecita es la piel, para eso está destinado.
¿Ya? Entonces yo ya voy sombreando. Ahora sí ya estoy haciendo lo que vendría a ser la sombra propia y el reflejo. ¿Sí? Reflejo. ¿Correcto? Reflejo voy haciendo. Nos vamos a fijar bien. ¿Sí? La ventaja de esto es que, por ejemplo, si estaríamos en clase, en la pizarra a veces no me sale igual, ¿no? Ahora si lo están viendo clarito. ¿Cómo? Vamos a desarrollar, vamos a sombrear. ¿Correcto? Este en sí es el sombreado, ¿ya? Pero la clase de hoy también dice la sombra en el dibujo. Entonces, si ya tenemos sombreado, imaginémonos que esta es la mesa, ¿verdad? Ya está, yo le pongo la mesa ahí. Puedo ponerle acá lo que yo quiera, no hay problema. Ahora la sombra. La sombra en el dibujo. Entonces, a partir de la luz que tenemos desde acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar o van a fijarse una pequeña línea que trace este espacio, ¿sí? Y otra que trace un espacio mucho más largo. Imaginemos que la línea es así. Ya, entonces acá está diagonal, ¿verdad? Entonces a partir de acá, ¿sí? De acá haríamos una figura. Este ancho sería la sombra, si es que está proyectada desde acá. Si la luz estuviera por acá. Proyectamos y se ve, ¿verdad? Entonces, a partir de acá es donde comienza la verdadera sombra en el dibujo. Sombreamos, ¿sí? Lo más oscuro que se pueda. Mientras más cerca está el objeto, más oscuro es. Esta se llama la sombra proyectada, ¿sí? Está proyectando la sombra, ¿ya? Y este de acá vendría a ser el reflejo. Oscureceré un poco más para que se note, ¿correcto? Sí, ya. Entonces, yo ya tengo una sombra proyectada. Mientras más me acerco a la orilla, o al objeto, mejor dicho, es más oscuro. Pero mientras más me alejo de este, nuestra figura va a perdiendo intensidad de luz. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todos los objetos tienen esto. Insisto, estamos hablando de que tenemos luz, ¿sí? Penumbra, la cresta de la sombra, la cresta de la sombra. Luego tenemos la sombra propia, que vendría a ser esta o esta también. Luego tenemos la luz reflejada. Y finalmente la sombra proyectada. Proyectada. Estas vendrían a ser las partes de una sombra. ¿Correcto? Luego vamos a ver
en diferentes objetos. Eso es todo. Continuamos después con una fruta. Bueno, ahora vemos en esta fruta las partes de la luz. Por ejemplo, vemos acá está eso, la luz. Luego tenemos la penumbra, la cresta de la sombra propia, el reflejo. Fíjense bien cómo puede el lápiz ver el reflejo, ¿sí? Y la sombra proyectada. En este caso, imaginemos que la luz está más o menos a esta altura. Y es por esta razón que se ve cómo se proyecta, ¿verdad? Cómo se proyecta la sombra. Y vemos que mientras la sombra está más cercana al objeto, está más oscura. Y mientras se va alejando, se aclara. ¿Sí? Eso sucede en todas las sombras, algunas con mayor intensidad y algunas con menos intensidad. Veremos en el siguiente ejemplo. En este caso vemos una sombra un poco más distinta. Vemos que la luz se encuentra de esta área, la penumbra, la cresta de la sombra, que está muy oscura, ¿se fijan? El reflejo, fíjense cómo el lápiz se ve el reflejo ahí, ¿sí? El reflejo de la sombra, o sea, este blanco está dañando o está reflejando su propia luz. La sombra proyectada, y mientras, como decíamos, ¿no? Mientras más se acerca al objeto, es más oscura, y mientras más se aleja, es más clara. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Ahora lo vamos a ver en un ambiente mucho más oscuro. ¿Sí? Quitaremos el fondo blanco. Es un ambiente negro. Y fíjense, sucede lo mismo. ¿Sí? En este caso, como brilla, tenemos también lo mismo. ¿Ven? La cresta de la sombra acá, muy oscura. El reflejo. La sombra proyectada, en este caso pareciera que hay dos luces, ¿sí? El reflejo, mire cómo refleja, ¿ya? Y la proyección de la sombra. Y la luz, obviamente, cómo cae con intensidad en un solo área. ¿Correcto? Sucede con todas las cosas que tengamos. Volvemos a venir. Tenemos, ¿vemos? Luz, cresta, sombra, reflejo y sombra proyectada. Este vendría a ser el reflejo, ¿no? La sombra proyectada estaría por acá. ¿Correcto? Eso sería todo. Dibujamos ahora la sombra. Cualquiera de las frutas. Vamos a dibujar una fruta y vamos a ponerle su sombra, ¿sí? Tú puedes dibujar una fruta en tu casa que tengas, no sé, toronjas, mandarinas o lo que tengas a la mano. ¿Correcto? Ahora, si no puedes, la esfera que hicimos al inicio está muy bien. Esto es sombras en objetos y que tengas un bonito día.